Preámbulo inicial, voy a, voy a iniciar la charla del día de hoy, que básicamente es para afinar un poquito los detalles de lo que es el sangrado endometrial. O el ciclo, como muchos conocen, el ciclo del endometrio. Y para hablar del ciclo del endometrio, pues tenemos que asociarlo básicamente a lo que es el ciclo menstrual y saber qué es el endometrio, ¿ya? Ustedes saben que el endometrio, al igual que el endotelio, y ojo con esto que les voy a decir porque es bastante interesante, tiene la capacidad de replicarse fuera de su lugar de origen, ¿ok? No sé si ustedes han visto en la tele o los que son un poco más religiosos, las niñas que lloran sangre, es lo que llaman estigmas. Pues básicamente se ha demostrado que el endometrio tiene la capacidad de implantarse fuera de su sitio de origen y crecer. Entonces eso, cuando ustedes vean en la tele la niña que llora sangre, muy probablemente esa niña tiene un implante endometriósico en la glándula lacrimal. Entonces cada cierto tiempo va a generar ese sangrado con las lágrimas, ¿ya? Hay otras mujeres, que eso es ya mucho más frecuente en nuestro ejercicio clínico, que presentan cuadros de endometriosis severa, que son implantes de células endometriósicas a nivel de la cavidad abdominal. Y esos implantes básicamente lo que producen es un crecimiento alterado de esas células, invadiendo ciertos órganos e impidiendo un correcto desarrollo y evolución de los órganos reproductivos. Y es por eso que estas pacientes con implante endometriósico en la cavidad pelviana pueden tener o hacer endometriomas o quistes endometriósicos y que pueden secundariamente generar nódulos que van a producir dolor intenso y malestar y obviamente van a influir en la fertilidad de las mujeres. Entonces, este tejido tiene la capacidad extraordinaria de experimentar cambios cíclicos tanto en su forma como en su tamaño y en sus características bioquímicas durante los años reproductivos. Y todo esto va a ser secundario al estímulo hormonal. Gracias a esto, el tracto reproductor femenino se forma a partir, como ustedes ya lo sabían y lo vimos el semestre pasado, de los conductos de Miller o conductos paramesonéfricos en la octava semana de gestación. Y posteriormente se fusionan más o menos a la semana 10, se crean las trompas, el útero y la porción superior de la vagina. Por eso nosotros tenemos ciertas malformaciones millerianas en la que la paciente presenta el tercio distal de la vagina y no los dos tercios superiores, porque vienen de tejidos embrionarios diferentes, entonces, la diferenciación más o menos de la mucosa uterina termina ya a las 20 semanas de gestación y ahí demuestra una capacidad de respuesta a todas las hormonas esteroideas. Eso hace que con la aparición de algunas glándulas secretoras en las 32 semanas, el epitelio endometrial puede estar en un estado, encontrarse atrófico, estable o lineal en el primer mes de vida extrauterina. Ahora bien, por eso, porque un endometrio lineal que está expectante al estímulo hormonal, por eso es que a las mujeres cuando están lactando se les deben indicar anticonceptivos no conjugados, porque recuerden que los estrógenos pasan a través de la leche materna y pueden estimular el crecimiento de este endometrio en los recién nacidos. Aquí más o menos un gráfico para que entendamos no solo la cantidad de hormonas que necesitamos para estimular, sino cuáles son las que actúan directamente en cada una de las partes del ciclo. Como lo habíamos visto, tanto la FSH como la LH mantienen una concentración estable durante todo el ciclo, pero presenta ciertos picos durante el periodo ovulatorio, en especial la LH, pero ahora para entender un poco el ciclo endometrial, vamos a irnos un poco más abajo y vamos a entender lo que es el comportamiento de la secreción estrogénica y de la secreción progestagénica, donde los progestágenos, y escuchen bien, juegan un papel importante en lo que es
el crecimiento o la restricción del crecimiento endometrial. En este caso, los principales efectores de crecimiento endometrial son los estrógenos. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en la fase menstrual, en la que estamos hablando que el primer día del ciclo es cuando cae la primera gota de sangre roja, empezamos a ver en un ciclo normal al séptimo día en que tenemos concentraciones bajas, muy bajas de estrógeno, incluso mucho más bajas de progesterona, pero secuencialmente el estrógeno en la fase proliferativa endometrial empieza a incrementarse, al igual que lo que sucede en la fase de reclutamiento de folículos primordiales, teniendo ya un pic máximo cuando tenemos un folículo preantral y con la caída espectacular de la concentración estrogénica cuando presentamos la ovulación. Y ahí, con el incremento de la progestina, este endometrio que se encontraba en fase proliferativa automáticamente se convierte en fase secretora para dar cobija a ese gameto que va muy probablemente a llegar en este periodo. De no llegar a este periodo, involuciona el cuerpo lúteo, aquí ya vemos nosotros la imagen del cuerpo amarillo, involuciona ese cuerpo amarillo, caen las concentraciones de progesterona por niveles de feedback que permiten que vuelva a subir la FSH y arranquemos con una nueva corte folicular y se empiece la descamación de ese tejido endometrial y vuelve a llegar la regla. Básicamente la dinámica histológica, que es lo que le interesa a uno para analizar el comportamiento endometrial, se puede iniciar o podemos iniciar el estudio analizando cada una de estas fases. Y en la fase proliferativa temprana vemos que ese endometrio tiene menos de 2 milímetros de espesor y esto, estamos hablando obviamente en la mujer en etapa reproductiva, hace que la superficie del epitelio endometrial se pueda ver restablecida al quinto día después de la menstruación, ¿ya? Por proliferación de las células que se encuentran en la capa basal. Si nosotros hiciéramos un corte de este tejido, nos encontraríamos enfrentados a que se verían claramente graficadas glándulas rectas muy estrechas en forma de túbulos, que es lo que ustedes pueden ver en esta parte. Esto es una glandulita, con núcleos con núcleos basales redondeados aquí. ¿Ok? La actividad mitótica del epitelio y del estroma se ve muy, muy claramente a partir del día quinto y se prolonga hasta el día tercero después de la ovulación. Entonces, estamos hablando de que el endometrio en la fase proliferativa es un tejido de crecimiento rápido, ¿ok? El citoplasma de este epitelio tiene muchos polirribosomas, que son los puntitos que se ven como moteados, y el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi no se desarrollan de forma adecuada, no se ven. Entonces, esto para los que les gusta la histopatología es un corte un corte histológico de una capa o de una estructura endometrial en fase proliferativa temprana. Cuando nosotros lo vemos ya con tinción, nos vamos a dar cuenta de estas estructuras que se van a colorear y vemos cómo se van formando, de una u otra forma se van coloreando los ribosomas y da estas características en el endometrio. Por eso uno lo puede determinar a nivel histológico. Ya después, ya pasado los 5 días en la fase proliferativa tardía, vamos a ver un poco más grueso, va a haber una hiperplasia de las glándulas y se aumenta la sustancia basal en el estroma, las glándulas con amplia separación entre ellas y a su vez se estrecha la zona superficial y se observan más tortuosidades en áreas más profundas. Este epitelio glandular se vuelve más alto y se vuelve pseudoestratificado cerca del momento de la ovulación. Entonces, esta es la imagen típica de una fase, la anterior es de una fase tardía, proliferativa. ¿Ok? Ahora vamos de la fase secretora. Esta fase, para decirlo en términos coloquiales, es la fase más, pero más gigante de esas glándulas porque es allí donde vamos a buscar la captación del cigoto para la implantación. Entonces, una vez que ya se ha ovulado, se rompe el cascarón y sale el huevo, ese
ovocito lo que está esperando es ser fecundado para poder ir a anidarse. Y ahí, en estos cortes, es que podemos determinar tres zonas importantes donde las podemos determinar como zona basal, que es la que se encuentra más cerca al endometrio, la zona esponjosa intermedia y por arriba de la basal una zona que se llama la zona compacta. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Básicamente la utilidad de esto es como una clasificación más académica que práctica. Las dos últimas formas del endometrio, que es funcional, básicamente nos muestra edema del estroma, es decir, se encuentra tan inflamado, porque ustedes se podrán imaginar la cantidad de nutrientes que necesita esa morulita, y es un factor importante para que el endometrio crezca y se engrose en esta fase. También la actividad mitótica se encuentra ya limitada solo a 3 días después de la ovulación. Cuando esta actividad mitótica se altera, es que nosotros tenemos el crecimiento endometrial alterado y ahí eso nos va a generar patologías. Las células epiteliales glandulares comienzan a acumular vacuolas que son ricas en glicógeno y en su base hay moderada actividad secretora, lo que se puede evidenciar con acumulación de eosinófilos en la luz de la glándula. Y eso, si ustedes comparan este corte, donde prácticamente no se ve ningún espacio por la cantidad de edema que se ve en el tejido, si lo comparamos con esta imagen, pues se van a dar cuenta que la producción celular y el crecimiento celular en esta fase es muy amplia. En esta fase secretora media tardía, miren, comparen esta foto con la que vimos en la primera diapositiva. Y ustedes se ven que el trabajo celular en esta fase secretora tardía es bastante importante. Ya se ha duplicado, casi triplicado el espesor del endometrio, se encuentra muy vascularizado, hay hartas concentraciones de glucógeno, las glándulas se ven mucho más tortuosas, como lo ven ustedes ahí, y la actividad secretora llega al máximo. Después del sexto día de ovulación, ya es un endometrio muy selectivo, muy bueno para una implantación. Las células estromáticas alrededor de los vasos sanguíneos también aumentan de tamaño, lo que denominamos nosotros una predesidualización, y con los cambios previos a la mayor transformación del endometrio antes del embarazo. Estas características que nos muestra este corte, básicamente nos van a dar la muestra de lo que va a ser el desarrollo de las arterias espiraladas que se enrollan y se alargan más rápido que el engrosamiento endometrial. Y esto es magnífico porque es como la preparación de dichas arterias para esperar la primera migración trofoblástica cuando la mujer se embaraza. Ya en la fase premenstrual se encuentra una infiltración del estroma de leucocitos y polimorfonucleares. Esto, para que se pueda generar la reacción de desprendimiento, hay que generar, el cuerpo genera una reacción inflamatoria. Y estas glándulas, por llamarlo de alguna manera, llegan a su etapa de agotamiento secretor. Es decir, los núcleos basales desaparecen y también desaparece el sistema de canales nucleares y las mitocondrias van disminuyendo el tamaño. A su vez, el esqueleto reticular del estroma también empieza a romperse y desintegrarse. Ese espesor endometrial disminuye muchísimo en los días previos a la menstruación y esto nos da como resultado que se pierda líquido tisular y empiece la secreción, la cascada inflamatoria y después lo que vemos a continuación, que es la menstruación. Esta menstruación va a iniciar cuando se disminuyen las concentraciones de forma importante de la progesterona que se encontraban perpetuadas gracias a la función del cuerpo amarillo. No se sabe si también hay algún otro tipo de mediador o regulador intermedio que genere este problema. El señor Merck en sus estudios habla de que hay una fase isquémica en la cual se presenta, perdón, una vasoconstricción secundaria de las arterias espiraladas y de las arteriolas más o menos en un tiempo entre 4 a 24 horas antes de que se presente el desprendimiento endometrial. Esa isquemia da una muy mala perfusión a los 2/3 superiores del endometrio. Esa hemorragia va a ocurrir después de que las arterias espiraladas y después de un periodo de constricción se han relajado, el endometrio superficial se distiende de forma correcta
Y de esta manera se forman los hematomas retroendometriales que desarrollan fisuras y van a llevar al desprendimiento de fragmentos de tejido. A su vez, de manera paralela, también hay una autofagia y una heterofagia a través de los macrófagos locales, lo que va a generar el sangrado rojo. Entonces, ustedes pueden ver el endometrio menstrual, cómo está completamente infiltrado por leucocitos y se ven espacios con leucocitos y destrucción del epitelio glandular en ciertas formas. Entonces, gracias Gracias a que hay un aumento en la actividad de la fosfatasa ácida endometrial durante la segunda mitad del ciclo y hay una aceleración después de la ovulación del desarrollo de los lisosomas del mismo estroma. A su vez, como lo decíamos antes, la membrana lisosómica por disminución de la progesterona se encarga de liberar unas enzimas importantes como las hidrolasas que se encargan de participar en la degradación del mismo. Entonces, también la producción de la prostaglandina F2A a nivel endometrial se ve incrementada gracias a que hay fosfolipasas de origen liposomal que liberan ácido araquidónico y ese ácido araquidónico entra en el ciclo propio generando prostanoides, lo que va a perpetuar una cascada inflamatoria. Por eso es que hay inflamación abdominal y dolor tipo cólico. Durante la menstruación se elimina una parte importante del endometrio funcional, constituyendo fragmentos de tejido mezclados con sangre, obviamente, licuados gracias a la actividad fibrinolítica del mismo endometrio, como lo acabamos de expresar. Habitualmente se presenta en una duración entre 4 a 6 días y el volumen promedio es aproximadamente entre 25 a 60 ml, dependiendo de la contextura. Algunos autores describen entre 25 y 80 ml, pero eso más o menos es lo que se debería eliminar en una menstruación normal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener claro? Que durante el ciclo menstrual hay una acción hormonal en todos los tejidos reproductivos de la mujer. En el cuello uterino, por ejemplo, se presenta en la fase folicular, presentamos la producción de moco abundante, claro y filante, que podemos ver que se cristaliza en forma de lecho, como pasaba en la rotura prematura de membranas. Y en la fase lútea, vemos que el moco es escaso, turbio, muy celularizado y no se cristaliza porque es un útero filante. ¿Y por qué creen ustedes que este moco de origen cervicouterino es filante? Porque recuerden ustedes que hay una fase en la madurez espermática que se llama la fase de capacitación, que por decirlo de alguna manera fortalece la movilidad de ese espermio para que se capacite y pueda moverse con mayor facilidad y rapidez para alcanzar al óvulo que en ese momento salió del ovario. ¿Ok? Hasta este momento, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo del ciclo endometrial? O sea, hubiera sido, como les dije hace un ratito, hubiera sido bastante, hubiera podido ser muy adecuado hablarlo en el mismo momento que el ciclo menstrual, pero yo creo que el ciclo de crecimiento endometrial es algo bastante sencillo que nos permite reconocer algunas de las alteraciones del metabolismo del mismo. Como vamos a verlo ahora, el endometrio es un tejido muy dinámico de crecimiento y ahí ustedes van a empezar a encontrar grandes diferencias en lo que corresponde o en lo que compete a el estímulo estrogénico. Por eso es que pacientes que no están en etapa reproductiva, por ejemplo, o pacientes que han tenido alteraciones oncológicas, no son candidatas a recibir estrógenos, a no ser, obviamente, si hablamos, por ejemplo, de un cáncer de mama, que tenga algún tipo de receptor específico. De lo contrario, nosotros a las pacientes que tenemos, por ejemplo, con terapia de reemplazo hormonal, cuando veamos terapia de reemplazo hormonal, ustedes se van a dar cuenta que siempre contrarrestamos el efecto del estrógeno con progestágeno, porque el estrógeno es una hormona esteroidal que incrementa el crecimiento celular, en especial tiene un órgano efector importante
que es este endometrio, y podemos vernos enfrentados a un crecimiento desordenado de las células endometriales. ¿Ok? Bien, muchachos. ¿Dudas o preguntas? Muy bien. Entonces ahora vamos a conversar sobre un tema también importante que es el tema de sangrados uterinos anormales. ¿Por qué no les he hecho todavía pruebas cortas? Esa es otra respuesta, otra pregunta importante que probablemente ha surgido en ustedes. Porque la idea de la prueba corta es que quede en el sistema. Y como no tengo en este momento plataforma para generarla, entonces pues me queda complicado hacerles una prueba en vivo, así saquen una hoja. Entonces por eso no lo hemos hecho. Pero ese porcentaje, créanme que no se va a perder. Va a ser un porcentaje que de una u otra manera nos va a servir, sobre todo para aquellos que no tengan un buen desempeño, que espero que no sea ninguno, pero para en algún momento si necesitamos ayudar a alguien para recuperar una mala nota, yo creo que sería una buena alternativa hasta que yo pueda hacer uso de la plataforma y poderlos evaluar de forma objetiva. ¿Ok? Bien, entonces para continuar, vamos a conversar acerca de lo que son antes este tema lo llamábamos flujos rojos, pero yo prefiero que a partir de la fecha empecemos a considerarlo como sangrado uterino anormal, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque esta es una de las causas de mayor consulta normalmente para todos nosotros los ginecólogos. Y resulta que la menstruación para algunas mujeres, no para todas, es un mal necesario. ¿Por qué les digo que es un mal necesario? Porque resulta que hay mujeres que no pueden vivir sin menstruar y ustedes se van a ver enfrentados a mujeres que, por ejemplo, ocupan anticonceptivos de forma sostenida, que de una u otra manera les van a generar la menorrea y llegan porque cada vez que termina el mes no tienen menstruación, pierden cualquier cantidad de recursos tomándose test de embarazos en orina y resulta que no tienen la deferencia de saber que es el método anticonceptivo el que les puede generar este tipo de problemas. A su vez también debemos nosotros ser claros y para eso debemos reconocer los efectos de algunos anticonceptivos que disminuyen el flujo menstrual. Las mujeres tienen una capacidad de determinar cuántos días sangran y resulta que si tú les cambias ese patrón de sangrado, también se ven afectadas. Entonces, es importante saber que no es lo mismo una mujer que tiene ciclos espontáneos sin regulación de anticoncepción versus aquellas que tienen uso de anticonceptivos. Habitualmente los anticonceptivos disminuyen los días de sangrado y algunos deberían disminuir el dolor o las alteraciones del ciclo, como los síndromes disfóricos premenstruales y otras cosas. Y nosotros debemos anticiparnos a los hechos y expresárselo a nuestras usuarias, diciéndoles que antes que no se vayan a preocupar si este anticonceptivo, por ejemplo, les va a generar oligomenorrea o de frentón les va a generar amenorrea. Por ejemplo, las mujeres que ocupan anticonceptivos inyectables mensuales, habitualmente, y esto es idiosincrático, después de la tercera, incluso algunas después de la segunda dosis inyectable, caen en amenorrea y se preocupan. ¿Ok? Lo mismo las que ocupan anticonceptivos de depósito, como anticonceptivos trimestrales o los implantes intradérmicos, también pueden caer en ese error. Entonces, ojo que es fundamental que nosotros nos anticipemos a los hechos y les digamos a nuestras pacientes los que les puede suceder. Hay pacientes que lo solicitan de frente. Doctor, yo necesito algo que me corte la menstruación. Y también debemos
tener la capacidad de buscar aquello que podría generar eso. Y para eso debemos no demonizar la menstruación. Decirles a las mujeres que no sucede absolutamente nada si se le corta la menstruación, si no hay sangrado mensual, que como les dije en la clase anterior, que no hay que eliminar ninguna toxina a través de la sangre menstrual, que no se acumula y la sube de peso, que no se va al cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero debemos decirlo con propiedad. Entonces, como ya lo hemos repetido a la saciedad, la menstruación es un flujo rojo que pasa a través de la vagina y se produce por el desprendimiento de la superficie del endometrio en la fase descamativa. Y es un fenómeno que normalmente es episódico y se repite mes a mes durante un periodo comprendido entre la pubertad y la menopausia. Cuando hablamos de un ciclo menstrual eumenorreico, significa que es aproximadamente de 28 más o menos 7 días, en el cual hay una duración de 2 a 7 días con una cantidad que no sobrepasa los 150 ml. Cualquier flujo rojo distinto a una menstruación o cualquier alteración de la regla en cuanto a cantidad, frecuencia o duración se denomina un sangrado uterino anormal. Como les dije, es una causa de consulta muy frecuente y para el estudio lo podemos dividir en dos, en causas orgánicas y en causas disfuncionales. ¿Ok? La etiología y el enfoque diagnóstico antes eran un problema grave, porque nosotros los ginecólogos nos complicábamos la vida solos, absolutamente solos. Y eso se debe a que teníamos un término para cada cosa, que más adelante se los voy a nombrar. Gracias a que en todas las partes del mundo se hablaba de un término diferente, logramos, y escuchen bien, logramos unificar, digo logramos porque fue la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, unificar conceptos y de esta manera determinar cómo un, cómo una, nosotros podríamos tener un lenguaje universal, así como se hace, por ejemplo, en las pruebas de mama o como se está haciendo ahora en las ecografías transvaginales con las clasificaciones de IOTA y GIRATS. Entonces, la FIGO implementó un sistema de nomenclatura que es bastante práctico y que les voy a explicar a continuación. ¿Ok? De acuerdo a la etiología que nosotros tengamos del sangrado uterino anormal, tenemos que dar el enfoque diagnóstico y a su vez ver cuál es el enfoque terapéutico. Debemos saber identificar estas alteraciones del sangrado de acuerdo a su ciclicidad y de acuerdo a la relación que tienen con el ciclo. Es decir, si son relacionadas con la menstruación o si no son relacionadas con la menstruación y según eso qué regularidad tienen. Para eso, nosotros debemos aprender a cuantificar cuántos son las pérdidas que tiene una mujer de acuerdo a su patrón de sangrado y de acuerdo a con qué ocupa en el momento de su regla. Y esto ustedes lo van a encontrar ahora de forma muy común en todas las publicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros antes decían que si uno veía a una mujer sangrando, para calmar la situación debía llamar a un ginecólogo porque a todos los ginecólogos el sangrado les parece normal. Y como nosotros no teníamos una medida objetiva, pues tuvimos que aprenderlo. Entonces eso también es importante que ustedes se lo enseñen a sus pacientes, que según el elemento que ocupe y según la cantidad de toallas que ocupen un día, entonces más o menos podemos ver que si tiene una toalla sanitaria de tamaño regular y tiene la posibilidad de cambiársela no más de 3 veces en el día, estamos perdiendo aproximadamente 1 ml por toalla sanitaria. Si logra ocupar toallas nocturnas, si ya son toallas regulares y la pérdida la hace cambiar más de 3 veces en el día con 2 ml, como se ve en la gráfica, y ya así prácticamente tiene que estarse cambiando de forma
paulatina porque el sangrado supera o que de frentón solo ocupa de forma continua toallas nocturnas, estamos viendo que aproximadamente en cada toalla con este patrón de sangrado podemos tener entre 10 a 15 ml. Lo mismo aquellas que ocupan el tampón, de la misma manera, que revisen cuál es el área comprometida del tampón hasta el final de su uso y de esa forma cuantificar la cantidad de sangre del mismo. Una vez que nosotros hemos determinado de forma subjetiva y lo hemos logrado llevar de alguna forma a un patrón objetivo, podemos encontrarnos con este tipo de sangrados cíclicos. La hipermenorrea, que como su nombre lo indica, es un sangrado mayor al límite superior, es decir, mayor a 150 ml. La hipomenorrea, que es inferior al límite inferior, es decir, menor de 40 ml. La polimenorrea, que es cuando tenemos ciclos menores a 21 días. Y la oligomenorrea, que es cuando tenemos ciclos mayores a 35 días. La menorragia, que eran los términos antiguos que yo les comentaba, que son los ciclos mayores a 7 días, pero menores de 12 días, que tienen abundantes coágulos, y la menometrorragia, que puede ser mayor a 12 días, incluso sangrados continuos. Si ustedes se dan cuenta, y yo les pregunto esto en la próxima clase, muy probablemente todos se van a confundir, porque entre menorragia y menometrorragia, básicamente, semánticamente son muy parecidas, a pesar de que su significado sea diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado consensuar? Que no hablemos ya en estos tipos, lo de oligomenorrea, menorrea y polimenorrea, sí lo seguimos ocupando, pero las menorragias y las menometrorragias son más fáciles de cuantificar, entonces hablamos como que esta pobre mujer tiene un sangrado uterino anormal. Porque a vista de cualquiera de nosotros, esto no es adecuado para una pobre paciente. Y esto, jóvenes, es una catástrofe para una mujer porque la hace sentir indigna cuando es simple y sencillamente un pequeño accidente de la naturaleza que nosotros debemos estar dispuestos a resolver de forma inmediata. Voy a cortar la transmisión, niños, para volvernos a conectar. Les envío el link de forma inmediata.